Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que hay amores que, aunque pase el tiempo, nunca se marchitan. Esta es la historia de Sofía y Gabriel, y de un jardín donde el amor nunca dejó de florecer. Sofía creció en una pequeña casa con un jardín hermoso. Desde niña, le encantaba cuidar las flores junto a su abuelo, quien le decía siempre: las flores son como los sueños, si los cuidas bien, nunca mueren. Un día, mientras regaba las plantas, apareció Gabriel, un niño del barrio con una sonrisa traviesa y los bolsillos llenos de semillas. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él. Y así, entre risas y tierra en las manos, nació una amistad que con los años se convirtió en algo más. A los 17, Gabriel y Sofía ya no solo cuidaban el jardín, también soñaban con un futuro juntos. Se prometieron que, sin importar lo que pasara, siempre volverían a ese lugar. Pero la vida tenía otros planes. Sofía recibió una beca para estudiar en otra ciudad y Gabriel tuvo que mudarse con su familia. La despedida fue difícil. Cuando regrese, quiero encontrar este jardín lleno de nuestras flores, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Gabriel le tomó la mano y dijo: te esperaré, aquí, donde todo empezó. Pasaron 10 años. Sofía viajó, estudió, conoció el mundo, pero nunca olvidó el jardín, ni a Gabriel. Hasta que un día, el destino la hizo volver a la casa de su infancia. Con el corazón latiendo fuerte, corrió al jardín, pero lo que vio la dejó sin aliento. Las flores estaban marchitas. El césped, seco. El jardín de sus sueños, se había convertido en un lugar olvidado. Con un nudo en la garganta, se arrodilló en la tierra, sintiendo que había llegado demasiado tarde. Pero entonces, una voz familiar rompió el silencio. Llegaste tarde, como siempre. Sofía se giró bruscamente, y ahí estaba Gabriel. Más alto, con algunas arrugas de más, pero con la misma sonrisa de siempre. Su corazón casi se detuvo. ¿Gabriel?, susurró ella, sin creerlo. Él asintió. Te dije que te esperaría. Sofía sintió las lágrimas caer. Sin decir una palabra más, corrió a sus brazos. Era él. Era su hogar. Esa misma tarde, Sofía y Gabriel tomaron sus herramientas y, juntos, comenzaron a limpiar la tierra, a plantar nuevas semillas. Entre risas y miradas cómplices, el jardín volvió a llenarse de vida, y con él, sus corazones. Día tras día, el jardín comenzó a florecer. Y con cada nueva flor, entendieron que el amor nunca los había abandonado. Solo estaba esperando el momento adecuado para renacer. A veces, el amor se duerme, pero nunca desaparece. Cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si alguna vez dejaste ir un amor, tal vez aún haya tiempo para hacerlo florecer de nuevo. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.